Bueno, y vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Tenemos como invitado en nuestro programa a Ramón Santos. Él es el embajador de España en Venezuela y le damos la bienvenida, le agradecemos por estar en nuestro espacio. Así que Ramón, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa, sin duda, un título muy asertivo en un mundo lleno de incertidumbres. Pues sí. Bueno, Ramón, queríamos conversar contigo varios temas. El primero es que España acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea y quería que nos explicaras, para los que estamos de este lado del charco, como decimos, ¿qué es la Unión Europea? ¿Cómo se llega a conformar la Unión Europea? En América Latina nosotros hemos intentado hacer varios mecanismos de integración y te confieso que a veces vemos la Unión Europea con cierta clase de envidia, porque a pesar de las inmensas diferencias que hay dentro de Europa han podido permanecer. Entonces, me gustaría que nos dijeras ¿cómo tú ves la Unión Europea? ¿Cómo la ves a lo largo de los años desde que se fundó hasta hoy? Y especialmente, ¿qué piensas que serán los temas prioritarios que España desarrollará en el tiempo que le corresponde a la presidencia? Bueno, la Unión Europea es sobre todo un muro de contención contra la guerra. Quizá la razón por la que América Latina no ha podido, entre otras muchas, o no ha sido capaz de generar un movimiento de integración como ese, es porque no ha tenido unas guerras tan atroces como las que azotaron a Europa a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, la más atroz de todas. Ese es el propósito inicial y fundamental de construir la Unión Europea, cuyo núcleo fundamental son precisamente los dos países enemigos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, que son Francia y Alemania, ¿no? A partir de ahí hay una evolución progresiva en términos de integración y profundidad de la unión entre estos países y en términos de ampliación. Cada vez se van sumando un mayor número de países. Me gusta subrayar cuando hablo de la Unión Europea que la Unión Europea significa una renuncia muy importante a muchas porciones de soberanía por parte de los estados que la integran. La soberanía ha dejado de ser ese principio cuasi religioso que era hace unas décadas y progresivamente en un mundo cada vez más globalizado, más interdependiente, los estados van perdiendo trozos de soberanía, pero sobre todo los estados que componen la Unión Europea lo hacen voluntariamente y han perdido más soberanía que seguramente ningún otro. Decía que la Unión Europea va incrementándose y profundizando en términos de integración y quizá los datos más relevantes para que nuestros oyentes lo materialicen en dos o tres ejemplos. Uno es una moneda común, que la tenemos desde no hace tanto tiempo, desde hace unos 22 o 23 años. Antes España tenía la peseta, Francia el franco, Alemania el marco, etcétera. Ahora todo el mundo tiene el euro, que se ha convertido, creo no equivocarme, en la segunda moneda de cambio internacional. Y tenemos un espacio común, un espacio sin fronteras, dentro del cual, que es el espacio Schengen, que seguro que esto sí es también familiar a muchos de los oyentes, mediante el cual o en el cual uno se puede trasladar sin necesidad de enseñar ningún documento en ninguna parte. Realmente no hay fronteras en el interior de Europa dentro del espacio Schengen, ¿no? Hemos llegado a una Europa que lleva pues 2, 3, 4 años, viene con cierta incertidumbre, porque el mundo está cambiando mucho, porque los procesos económicos y sociales de cambio son muy fuertes, y venimos de un periodo de globalización a un periodo
periodo en el cual de pronto parece que empieza a fragmentarse o a dividirse otra vez el mundo. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha tenido un efecto muy importante en este sentido, y Europa empieza a pensar en hacer cosas que antes no lo pensaba. Estoy enfocando claramente el tema de la reindustrialización de Europa con el objeto de obtener un poco más de autonomía estratégica. Antes importantísimas producciones, sobre todo de corte tecnológico, estaban deslocalizadas, cada vez dependíamos más de productos que vienen de otros países, señaladamente China, cuando hablamos de productos digitales, y de pronto se percibe que es necesario recuperar autonomía en ciertos aspectos, ¿no? Otro tema que nos tiene muy preocupados, muy enfocados, es el tema de las distintas transiciones que tiene que hacer todo el mundo, porque es hacia donde va el mundo. La transición ecológica, la necesidad de preservar el medio ambiente, de limitar el calentamiento global, de evitar en lo posible el cambio climático. Hay todo un programa europeo. Para España es una de las principales prioridades como presidencia de la Unión Europea el tema de la transición digital, es decir, cómo va a cambiar nuestra vida con este avance de la digitalización en términos de relaciones laborales, en términos de puestos de trabajo, en términos de relaciones sociales. Todo esto son cambios muy rápidos que se nos vienen encima, que van a afectar a nuestras sociedades y que todavía no tenemos claro cómo vamos a enfrentarlos, ¿no? Hablando ya de la presidencia española, las presidencias después del Tratado de Lisboa no tienen la importancia que tenían antes del Tratado de Lisboa. Ahora básicamente lo que hacen es asumir la herencia que viene de atrás. La Unión Europea es un continuum en producción legislativa y en toma de decisiones ejecutivas, y las presidencias sucesivas van haciéndose cargo de esta herencia y la van impulsando. Naturalmente que en función de sus preferencias y de sus prioridades prestan más atención a unas que a otras. En el caso de España, bueno, pues la primera atención en el plano de la política exterior es hacia América Latina. Tenemos la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en Bruselas. España está impulsando desde bastante antes de asumir la presidencia con gran decisión esta cumbre, con la idea de poder establecer un mecanismo permanente de coordinación entre ambas organizaciones. Siempre se ha dicho que la Unión Europea no ha prestado la atención a América Latina que sí ha prestado a otros continentes, y se trata de parar de una vez por todas esta supuesta actitud, que en gran parte no era cierta, pero es verdad que había muchos menos viajes de responsables europeos hacia América Latina que hacia otros continentes, que había menos declaraciones, en fin. Se trata de darle un poquito la vuelta a eso y de establecer ese mecanismo permanente de coordinación entre ambas organizaciones, entre ambos continentes de alguna manera, por expresarlo así, y de impulsar, a ver si en el término de la presidencia española, que se acaba el 31 de diciembre, se pueden concretar finalmente los acuerdos de asociación de la Unión Europea con México. Con Chile basta con ratificarlo, está ya rubricado, hay que ratificarlo, y sobre todo el más difícil es el acuerdo con Mercosur. Es un acuerdo que viene de muy atrás, de muy largo, y que a veces por razones de un lado del Atlántico y a veces por razones del otro no logramos terminarlo. Otras líneas de prioridad que pueden ser interesantes, pues por ejemplo es la primera vez que va a haber una directiva europea
contra la violencia, sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Entonces, ¿qué quiere decir que hay una directiva? Quiere decir que los Estados miembros están obligados a adaptar el contenido de esa directiva a sus ordenamientos jurídicos internos. Hay muchos Estados miembros que ya tienen una legislación sobre ese asunto, pero hay otros que no. Pues todos tendrán que adaptarla de esa manera. Adaptar sus leyes. Adaptar sus leyes. Y los que no tengan una ley tienen que hacer una ley que incorpore esos estándares que se establezcan en esa directiva, que es básicamente como estándares de protección a las mujeres en caso de violencia contra ellas, ¿no? En fin, hay también un tema interesante en materia internacional, que es precisamente Ucrania. Ante la situación de invasión que está viviendo ese país, se están acelerando los pasos para su posible adhesión a la Unión Europea, y España pues recoge ese dossier y también tiene intención de empujarlo. Es verdad que el mecanismo de adhesión está tiene un procedimiento muy específico. Ucrania tendrá que hacer reformas como en 7 campos. Va a haber un informe de la Comisión Europea sobre cuál es la situación de Ucrania en el campo económico, en el campo político, en el campo social, etcétera, en aras de alcanzar esa mínima convergencia que le permita en un momento determinado adherirse a la Unión Europea. En fin, España lo que va a intentar es que el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno de Europa, en la reunión que tengan en octubre, saquen unas conclusiones sobre el estado de Ucrania en términos de su posible adhesión al continente, a la Unión Europea, ¿no? Ya. Ahora, fíjate una cosa, Ramón. Tú mencionabas hace un minuto que posiblemente la Unión Europea no se haya interesado mucho por América Latina o no haya tenido tanto contacto con América Latina. Yo diría que allí la excepción es Venezuela, porque Venezuela siempre está en todas las cosas. Aquí participa gente no solamente de España, que digamos que es muy tradicional y con las relaciones entre nuestros países han sido, bueno, imagínate, seculares, sino que, bueno, últimamente por razones de orden político, países que uno no se hubiera imaginado que se iban a interesar por Venezuela, como por decirte un ejemplo, Noruega, pues se interesa en Venezuela, y de ahí para adelante pues hay otro montón de países de Europa que siempre tienen alguna relación o alguna vinculación con Venezuela. Y por eso, o en parte por esa razón, yo quería hacerte esta pregunta. El hecho de que España asuma la presidencia de la Unión Europea, de alguna manera pudiera ayudar o facilitar a que se mejoren las relaciones de Venezuela con la Unión Europea, porque desde el 2019 para acá, ya todo el mundo lo conoce, las relaciones de Venezuela con la Unión Europea no han estado en los mejores términos. Entonces quería preguntarte eso, ¿hasta qué punto puede influir la presidencia de España en las relaciones con Venezuela de parte de Europa? Bueno, sin duda que España es un motor dentro de Europa para prestar atención a lo que ocurre en América Latina y también en Venezuela. Creo que de alguna forma en los últimos meses, yo diría que en el último año, las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela han adquirido una dimensión o han entrado por una vía de cierta, ¿cómo decirlo?, de cierta normalización, ¿verdad? Tienden a normalizarse. Exactamente. Pero también es cierto que, bueno, esas relaciones, como sabes, están muy dependientes de la situación interna del país. Antes me hablabas de Noruega, de cómo Noruega, de pronto un país tan aparentemente lejano, se interesa por Venezuela, pero bueno, Noruega es que está especializada
es casi su presentación en la escena internacional, es su especialización en intermediación de conflictos, ¿no? Entonces, claro, desembarca aquí en Venezuela precisamente con ese solo propósito. Noruega no tenía embajada, no tenía, porque realmente no es un país que por razones históricas, culturales, etcétera, esté allegado a Noruega, pero sí se produce aquí esta situación de conflicto y entonces Noruega desembarca aquí con el objeto de ayudar, ¿no? Con el objeto de colaborar en el diálogo y en una salida pacífica, ordenada, democrática a esa situación. Entonces, esa situación está siendo observada muy atentamente por la Unión Europea, por supuesto por España, y confiamos en que efectivamente la evolución de esa situación, que estamos siguiendo mucho, sobre la que conversamos, como es lógico, en los ámbitos diplomáticos, con la discreción debida, con los actores gubernamentales, pues que evolucione en un sentido que permita una normalización total de las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Venezuela. Ya. Ahora, otra cosa que quería que conversáramos es sobre las próximas elecciones que van a haber en España. Este 23 de julio han sido convocadas las elecciones y en Venezuela hacen vida muchísimos españoles que eventualmente tendrían derecho a votar, inclusive muchísima gente que tiene la doble nacionalidad, que a lo mejor nació aquí en Venezuela pero que igual es española y entonces podría tener alguna oportunidad en ese aspecto. Quisiera que me dieras detalles de ese proceso electoral que se va a llevar a cabo este mes en España y también cuál es el procedimiento para que las personas que tengan el derecho y deseen puedan votar. Las elecciones han sido efectivamente convocadas para el 23 de julio y el sistema de voto en el exterior, como sin duda muchos oyentes saben, ha cambiado recientemente. Ya cambió para las elecciones regionales o autonómicas que hubo hace unos meses, hace un par de meses apenas, y quiere decir que el voto rogado que existía antes, que hacía muy complicada la posibilidad de ejercer el derecho de voto para los españoles en el exterior, se ha sustituido por un sistema de voto presencial en el cual determinadas instituciones, en este caso los consulados, operan prácticamente como colegios electorales donde uno se dirige a votar. Entonces, partiendo de esta situación, hay dos modalidades posibles de voto. Una, el voto por correo, pero para eso te tiene que llegar las papeletas y las instrucciones, sobre todo sobre cómo votar por correo, a tu domicilio, lo cual en general en América Latina es muy difícil. El voto por correo funciona en otros países, en países europeos, etcétera, pero en América Latina y en otras partes del continente es muy difícil que te lleguen las papeletas a tu domicilio. O sea que es escaso, ese porcentaje va a ser escaso. Y el otro es dirigirse al consulado de España aquí en Caracas, o en función de la circunscripción, o al centro, a la Hermandad Gallega en Valencia, donde está situado el consulado honorario, es decir, consulado honorario de España en Valencia. Ese va a ser el otro colegio electoral. Hay que ir provisto, naturalmente tienes que estar registrado en el registro consular. Si no estás registrado en el consulado, no vas a poder votar, porque no te van a reconocer como ciudadano español que reside. Claro, pero básicamente todos los españoles, las personas que, vamos a decir, que tienen pasaporte español, que tienen la nacionalidad española, estarían registradas en el registro consular, básicamente, ¿no? ¿O no? Bueno, hay quien no se registra, ¿no? Tienes ahí personas que a lo mejor se pasan varios meses, que luego se van, que luego vuelven y que acaban no registrándose, y en ese caso, pues esa gente no va a poder votar. Entonces, pero los que están registrados tienen que llevar o bien su carnet de identidad,
y con una fotocopia de su carnet de identidad, porque hay que del DNI, y si no tienen DNI, con su pasaporte. Con el pasaporte. Y con una fotocopia de su pasaporte. Y eso va a ser todo, porque allí meten su nombre en el ordenador y ahí va a aparecer esa persona y se le da en ese momento un certificado que se incluye en la papeleta de voto. Ahí va a tener todas las opciones de voto, elige su papeleta, la mete en su sobre, en fin, votará como si estuviese en un colegio electoral en España. Ahora, otra pregunta que te quería hacer, Ramón. Estas elecciones fueron adelantadas, todavía no tocaban. A raíz de las elecciones regionales que se hicieron, el presidente del gobierno hizo una convocatoria a unas elecciones más rápido, en el mes de julio. Y quería saber qué fue lo que sucedió allí, por qué se adelantan estas elecciones o cómo funciona eso dentro del sistema democrático español. El sistema político español es un sistema parlamentario. Eso quiere decir que al contrario de los sistemas que hay en América Latina, que son sistemas presidencialistas, donde el presidente no depende del apoyo del Parlamento, allí en España, en los sistemas parlamentarios, dependes del apoyo que tengas en el Parlamento, por un lado. Entonces, ese apoyo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le había cambiado. Podía seguir gobernando con el apoyo parlamentario que tenía. Pero la interpretación que hace después del resultado de las elecciones parlamentarias, de las elecciones regionales autonómicas, es que ahí había habido una suerte de protesta o de correctivo del electorado español y que favorece básicamente las opciones o el programa, los planteamientos que hace la oposición. El presidente del gobierno asume las consecuencias de ese mensaje que recibe del electorado y, bueno, pues de una manera muy democrática decide consultar de nuevo sobre cuál es la opción que quieren los españoles, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer las elecciones en noviembre o diciembre, que era cuando correspondía, pues decide adelantarlas para, bueno, pues evitar planteamientos en los cuales esté diciendo y argumentando que no tiene apoyo popular, etcétera, etcétera. Entonces, en estas condiciones le preguntamos a la gente qué es lo que quiere. Ya. Finalmente quería preguntarte otra cosa. En el caso de Venezuela hay montones de españoles que no necesariamente viven en Caracas o en Valencia, que son donde estaría el consulado general en Caracas y el consulado honorario en Valencia. Y entonces, ¿cómo harían esos españoles que están en diferentes lugares para poder votar en ese caso? ¿No hay una especie de alianza con los clubes y las hermandades que hay en casi toda Venezuela de españoles? ¿Hay alguna posibilidad respecto a eso? Bueno, yo creo que en próximas ediciones electorales podamos alcanzar un territorio mayor en el país. Esto ha venido bastante repentino, el cambio del sistema de voto es muy reciente y de pronto pues nos han caído dos elecciones, una detrás de la otra. Una detrás de la otra. Entonces, como el sistema de votación tiene que ser es muy garantista y tienes que tener funcionarios consulares permanentemente asistiendo a los centros de votación, esta vez no ha sido posible más que alcanzar esos dos puntos, ¿verdad? De todas formas, un par de consideraciones. Bueno, la primera es que si en esta votación en España va a votar probablemente entre el 65 y el 75% de la población, en el extranjero pues igual te vota entre un 8 y un 10%. Quiere decir que el interés tradicionalmente, o sea, el interés es muy menor, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería decir es que se me olvidó decírselo antes, que tienen 5 días para votar. Pueden ir a votar desde el día 15 hasta el día 20.
Ah, ¿ok? eso es importante. O sea, no tienen que ir el 23, si van el 23 no votarán, Claro. se quedarán sin votar. Tienen que ir entre el día 15 y el día 20 y estará abierto el consulado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Es importante ese dato. Ese dato es importante. Porque Entre el 15 y el 20, los españoles que quieran ir a votar tienen que acercarse o al Consulado General de España en Caracas o en Valencia, en la Hermandad Gallega, el consulado honorario, para que puedan votar entre el 15 y el 20, no el 23 como va a ser en España, sino entre el 15 y el 20. Y con su documento de identidad, DNI o pasaporte en el caso tal. Ramón, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado toda esta información tan interesante y bueno, gracias por habernos visitado. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido. Amigos, es Ramón Santos, él es el embajador de España en Venezuela con quien estábamos conversando, con quien estábamos conversando.